Todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, pensamos. Y estamos con nuestros pensamientos las 24 horas del día, 365 días del año. Y sin embargo, curiosamente, pocas veces paramos a saber más sobre la naturaleza de los pensamientos, sobre cómo podemos gestionarlos, y enfocamos nuestra atención en cosas que son ajenas, externas a nosotros mismos. Estamos muy interesados en saber los cotilleos que hay en el barrio, en conocer en profundidad amistades, parejas, en estudiar incluso, ¿no? Cosas externas que nos puedan generar interés. Y sin embargo, aquello que está constantemente dando vueltas en nuestra cabeza, que son estos pensamientos y que llevamos desde siempre y hasta siempre, estamos un poco a veces ciegos, ¿no? ante la naturaleza de ellos. Por eso, en este episodio quiero traerte estas 10 curiosidades sobre la naturaleza de tus pensamientos con la intención de poder abrirte la puerta a la curiosidad para que aprendas precisamente cómo puedes regular estos pensamientos, cómo puedes manejarlo, cómo puedes relacionarte de una forma distinta a ellos. Porque estarás de acuerdo conmigo que en lo que a los pensamientos se refiere, pasa un poco lo mismo con las emociones. A veces tenemos la sensación de que no podemos hacer nada con ellos, de que simplemente aparecen en nuestra mente y tenemos que someternos a su voluntad. Así que vamos con esto y aprovecho para decirte que justo la semana que viene, del 23 al 26 de septiembre, voy a dar de forma totalmente gratuita el taller intensivo Aprende a salir de tu bucle mental, en el que voy a contarte con detalle estrategias para precisamente poder manejar de forma consciente tus pensamientos. Así que puedes apuntarte en la descripción de este episodio y en cuanto al contenido de hoy, vamos con estas 10 curiosidades. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. El no saber es algo que nos agobia increíblemente y por contra, el saber, aparte de que no ocupa lugar, nos genera un grandísimo sosiego que hoy en día es mucho más fácil de alcanzar porque el conocimiento está al alcance de nuestra mano. Por eso, en este episodio me parece importante poder darte algo de paz mental a través del conocimiento sobre la naturaleza de tus pensamientos. Una de las cosas que suele suceder, y esto me doy cuenta en los acompañamientos individuales, en las formaciones grupales, es que estamos tan poco familiarizados con el contacto con nuestros pensamientos, en la naturaleza de los mismos, que es repetida en todos los seres humanos, que sentimos que lo que vivimos en relación a nuestros pensamientos solo nos pasa a nosotros. Y esto no es así. Esto no es así para nada. Por eso, conocer estas curiosidades sobre la naturaleza de tus pensamientos va a permitir que estés un poquito más en paz con lo que pasa en tu mente todo el tiempo, que puedas comprender mejor lo que les pasa a las otras personas y sobre todo abrirte la puerta a que tomes conciencia de la importancia que tiene ser pulcro con tus pensamientos, ser consciente de ellos, poder trabajar sobre ellos a través del pensamiento crítico, por ejemplo, para desgranar pues el grano de la paja. Así que vamos con estas 10 curiosidades. Estoy convencida que alguna de ellas te las conocerás, a lo mejor te encanta todo este tema y ya te lo conoces todo. Sea como fuere, disfruta mucho de esto y vamos a abrir la puerta, ¿no?, a estas curiosidades. El primero es algo que honestamente no te va a venir para nada de nuevo porque lo vives, estoy convencida, todos los días y por eso he sentido, ¿no?, ya en su momento el anhelo, ¿no?, de querer crear un taller que se llama Aprende a salir de tu bucle mental, y es que la mayoría de nuestros pensamientos son repetitivos. Verás, el cerebro humano es increíblemente eficiente en la generación de patrones. Una vez que experimentamos algo varias veces, nuestro cerebro lo que hace es tendir a repetir las mismas conexiones neuronales asociados a esos pensamientos o comportamientos una y otra vez. Eso significa a la práctica que entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tenemos cada día
son exactamente los mismos que tuvimos el día anterior. Esto, evidentemente, si los pensamientos son positivos, maravilloso, pero lamentablemente luego veremos por qué, que eso es otra de las curiosidades. Lamentablemente la mayoría de nuestros pensamientos son de tipo negativo y por lo tanto estamos todo el tiempo repitiendo las mismas cosas, ¿no? Solo hay entre un 10 y un 20% de pensamientos que son nuevos. Esto es un poco el símil como si la mente estuviera reproduciendo constantemente las mismas cintas de pensamiento una y otra vez, lo que hace que nos lleva a vivir las experiencias desde un lugar totalmente alejado al momento presente y por contra repitiendo patrones que tienen más que ver con el pasado que con el presente. Es muy importante esto que hemos hablado, porque date cuenta que la base de la insatisfacción, que tiene que ver con lo inconsciente, que tiene que ver con la repetición de sistemas de procesamiento de la información y de la realidad, es algo que al no ponerle conciencia se repite un día y otro y otro y otro. Es más, parece ser que hay experimentos que demuestran que los seres humanos tenemos la mente tan programada en la generación de patrones que nos cuesta horrores romper esos patrones, ¿vale? Lo que llamamos la flexibilidad mental. Esto, a pesar de que pueda parecer que, no sé, que va en contra de nuestra evolución, es una estrategia de optimización de la energía a nivel evolutivo, porque si constantemente tuviéramos que plantearnos, ¿no? Cosas nuevas ante las mismas situaciones, estaríamos invirtiendo una cantidad enorme de recursos de energía, que precisamente es lo que se intenta ahorrar para que la supervivencia pueda mantenerse. Esto, que está muy bien pensado a nivel evolutivo, juega, pues lamentablemente, en nuestra contra, porque hace que no nos adentremos en lo que en Mindfulness llamamos la maravillosa mente de principiante, que es precisamente vivir las experiencias soltando el filtro del pasado, soltando el color del dolor, de las emociones, ¿no? que haya podido ocasionar ciertas experiencias y por lo tanto nos permite adentrarnos en el aquí y en el ahora con ojos totalmente nuevos. La segunda de las curiosidades que te traigo hoy es que el cerebro humano, atención, produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Sin embargo, y esto es súper importante, la mayoría de ellos son inconscientes y no los registramos conscientemente. Que no los registremos conscientemente, añado, eso no significa que no estén ahí. Significa que simplemente no los estamos viendo en primer plano, ¿vale? Pero sí que implica que la mayoría que de la mayoría de nuestros pensamientos no somos conscientes. ¿Eso qué implica? Pues que como no somos conscientes de la mayoría de nuestros pensamientos, es francamente difícil desde la voluntad poder gestionarlos. Esto complica un poquito las cosas. Es más, el flujo de pensamientos inconscientes es lo que hace que nos agotemos, sobre todo cuando estos pensamientos están muy enfocados en problemas, en preocupaciones, en situaciones no resueltas, ¿vale? Porque la mente está ahí procesando constantemente. Por eso muchas veces este bucle del que hablamos es un bucle que opera de fondo, que es muy molesto, que a veces sentimos que tiene el absoluto control porque opera desde la parte de atrás, ¿no? Opera desde la parte inconsciente y no estamos sabiendo ver en primer plano qué es lo que está sucediendo ahí. Son muchos pensamientos, entre 60.000 y 80.000, y acordémonos de que entre el 80 y el 90% son exactamente los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior, ¿vale? Además, el tercer punto nos dice lo siguiente, que los pensamientos tienen mucho más que ver con el inconsciente que con el consciente. Es decir, el 90% de los pensamientos y decisiones que tenemos y generamos son de origen inconsciente. Muchas de nuestras acciones diarias tienen que ver con hábitos mentales que se han formado a lo largo del tiempo, cosas pasadas, fruto de experiencias, fruto de mensajes repetitivos que hemos estado, con los que hemos estado nutriendo nuestra mente, probablemente sin darnos cuenta, al estar influenciados por entornos donde había sistemas de pensamiento X, por creencias, por hábitos mentales que están profundamente arraigados, ¿sí? Entonces, el trabajo
¿qué consiste? Trabajo consiste en poder pillar a estos pensamientos inconscientes, que son muchos, es un 95%, es muchísimo, ¿vale? Los pensamientos, la conducta, para desde ahí poder traer estos patrones inconscientes a la conciencia y desde ahí poder transformarlos. Muchas veces sentimos que la vida nos hace, que la vida nos trae, que la vida es, que ¿no? Colocamos cosas fuera, ¿no? En base a cuestiones como de injusticia o de falta de capacidad, ¿no? Sentimos que el problema viene de fuera, cuando realmente lo que está sucediendo es que nuestra mente inconsciente está suponiendo una ancla absoluta a la manifestación de esa vida que realmente queremos. El 95%, ojo que es muchísimo, ¿eh? Entonces, una de las preguntas que surgen cuando llegamos a este punto es, oye, pues si el 95% de las cosas, ¿no? De los pensamientos y las acciones que yo llevo a cabo y que genero son de origen inconsciente, ¿cómo puedo darme cuenta de lo que no me doy cuenta? Es una pregunta absolutamente lógica y lícita, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de lo que no me doy cuenta? Pues aquí es cuando aparece el papel que tiene el exterior. Y cuando digo el exterior son todas aquellas experiencias que vivimos en nuestro día a día y todas aquellas personas que nos encontramos y lo que nos generan estas personas que nos encontramos. Entonces, si hay creencias arraigadas en mí que tienen que ver con mi inconsciente y yo no me doy cuenta de ello, la forma en la que yo puedo darme cuenta de esto es observando cómo reacciono o qué pensamientos genero ante alguien que lleva a cabo algo que está oculto en mí, ¿vale? Si yo veo el éxito en el otro y yo de repente empiezo a sentir envidia, empiezo a sentir síndrome del impostor, empiezo a sentir, yo qué sé, 1000 cosas, esto no habla del otro, esto habla sobre mí. Por eso, cuando tenemos tendencia a criticar, a juzgar, esto no habla sobre el otro, esto habla sobre mí porque es mi inconsciente manifestándose a través del otro, ¿vale? Esto es muy importante. El cuarto punto que quería traerte es algo que, bueno, gracias a Dios, la verdad, últimamente, pues como que en los últimos años es más evidente y se están haciendo muchos estudios y es muy evidente ya que los pensamientos afectan al cuerpo. La mente no diferencia para nada lo que son los pensamientos reales y los pensamientos imaginarios. Y pensar en una situación estresante puede activar las mismas respuestas fisiológicas, como por ejemplo es el aumento del cortisol, que es la hormona que es la encargada del estrés, ¿vale? Del proceso del estrés, pues activa las mismas respuestas de estrés que si estuvieras viviendo la situación en ese momento, ¿vale? Es decir, que los pensamientos negativos, los pensamientos estresantes, tienen un efecto directamente negativo sobre el cuerpo y por lo tanto sobre tu salud física, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estrés, el exceso de cortisol, ya se ha visto que tiene consecuencias tremendas en nuestro cuerpo biológico, eleva la frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión muscular. Entonces, como nuestra mente, a pesar de que a lo mejor en la realidad presente no estemos viviendo una situación real de peligro y que implique que necesitemos este cortisol para sobrevivir, lo cierto es que como nuestra mente está generando, ¿no? Está a través del bucle, a través de este ruido, está generando situaciones imaginarias de posible peligro emocional, que esto es mucho más complejo, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo está reaccionando a ello, está generando las mismas hormonas y por lo tanto puede tener grandísimas afectaciones en nuestro cuerpo. Y hemos hablado de algunas, pero también puede ser el insomnio, la irritabilidad, problemas intestinales, 1000 cosas, que cuando se sostiene en el tiempo es francamente devastador. El quinto punto, la quinta curiosidad, es algo que es muy interesante porque hay estudios ya, ahora te voy a hablar sobre ello, que nos dice que la mente errante, que es lo que también se conoce como la mente de mono por los budistas, puede influir y mucho en la felicidad, ¿vale? Un estudio de Harvard demostró que las personas pasamos casi el 47% de nuestro tiempo pensando en cosas distintas a lo que estamos haciendo. Es decir, yo puedo estar aquí grabando este podcast y pensando luego que tengo que comer y luego que voy a hacer no sé qué, ¿no? Entonces, cuando no estamos haciendo lo que realmente estamos haciendo, es cuando la mente divaga, cuando hay este vagabundeo mental y esto
que es lo que se conoce como el ruido, ¿vale? Es lo que está vinculado a una menor felicidad, ya que a menudo este ruido, ¿no?, está vinculado pues, a preocupaciones, arrepentimientos, cosas del pasado, ansiedad sobre el futuro, etcétera, etcétera. De ahí que sea tan súper importante que sepamos cómo anclar la mente al momento presente, cómo centrarla al aquí y a la hora, precisamente para que nuestra mente se quede sitiada y no esté viajando constantemente entre el ayer y el mañana. Luego, punto número 6, ¿no? La curiosidad número 6. Los pensamientos crean conexiones neuronales. Cada vez que pensamos en algo, se activan conexiones neuronales en nuestro cerebro y estas conexiones lo que hacen es formar caminos. Cuanto más repetimos un camino, más fuerte se vuelve, ¿vale? Yo cuando trabajo con las sesiones individuales, hay un momento del proceso en el que trabajamos con estos pensamientos, ¿vale? Con las creencias limitantes, y siempre les hago un símil, ¿no? Partimos de una creencia limitante que en nuestra mente es como una autopista de 4 carriles y nos vamos a un pensamiento, a una creencia, ¿no?, potenciadora, que es como si fuera un hilillo, ¿no?, de campo a través cuando pasas por primera vez, ¿no? Se queda un hilillo. ¿Cuál es el reto entonces? Pues que la autopista de 4 carriles pase a ser el hilillo o pase a ser un caminito y en cambio la creencia potenciadora se convierta en una auténtica autopista, ¿vale? Entonces, si nuestros pensamientos son constantemente negativos, lo que estamos haciendo es reforzar estas conexiones y eso puede llevar a que tengamos pensamientos automáticos repetitivos por el simple hecho de que estamos constantemente haciéndolo, ¿no? Por el contra, al fomentar estos pensamientos positivos, estos patrones saludables, lo que podemos hacer es fortalecer conexiones neuronales que promuevan el bienestar. Y esto es posible por algo que se le llama la neuroplasticidad cerebral, de la que luego te hablo, ¿sí? Luego, punto número 7. El pensamiento es energético. Los pensamientos no son solo ideas abstractas, sino que tienen una base física en el cerebro. Esto es importantísimo. Cada pensamiento genera impulsos eléctricos que se propagan a través de nuestras neuronas, creando ondas cerebrales que pueden medirse mediante ciertos dispositivos muy concretos, ¿vale? Entonces, estas ondas varían en frecuencia según nuestro estado mental. Tenemos las ondas beta, que son las que están asociadas con el estado de alerta, de concentración. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no?, las ondas alfa o zeta, que están más presentes en estados de relajación y meditación, o incluso las ondas delta, que son las que se producen en estados cuando estamos durmiendo o en estados de meditación muy, muy profunda, que es cuando se da la regeneración celular. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta además que como seres que emitimos constantemente campos electromagnéticos a través de nuestro cerebro y de nuestro corazón, tenemos la capacidad de influenciar y de ser influenciados por los demás, es muy importante que cuidemos nuestra naturaleza o realidad energética, nuestra salud energética teniendo en cuenta la calidad de nuestros pensamientos, ¿sí? Punto número 8. Los pensamientos negativos tienen un sesgo evolutivo, ¿no? Una de las cosas que más preocupan, que siempre se me dice mucho, es: tengo muchos pensamientos negativos, ¿cómo salgo de mis pensamientos negativos?, etc. Mira, nuestro cerebro está diseñado para prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Es un fenómeno que se denomina el sesgo de negatividad, que desde una perspectiva evolutiva tiene un sentido enorme, que es identificar peligros, amenazas potenciales, todo pensado para la supervivencia. Evidentemente, en el mundo moderno, donde no nos enfrentamos a estos peligros físicos, este sesgo nos lleva, la mayoría de las veces, a enfocarnos en las preocupaciones, en los miedos, en los problemas, algo que puede hacer que aumente el estrés y la ansiedad. Y por eso sea tan importante que te vengas a un taller como el que voy a dar la próxima semana, denominado Aprende a salir de tu bucle mental, porque precisamente te voy a dar estrategias para poder salir de ahí. Entonces, que tengas pensamientos negativos constantemente te hace humano, no te hace una persona extraña, no te hace una persona especialmente, a lo mejor, más negativa, ¿vale?, de la cuenta, sino que tener pensamientos negativos es
una señal inequívoca de que somos seres humanos. Lo que pasa es que estamos un poquito desactualizados a nivel evolutivo porque ya no tenemos los mismos problemas que antes. Ahora lo que necesitamos hacer es encontrar estrategias para poder hacer frente a estos sesgos y a esta naturaleza de la mente, ¿vale? Del pensamiento. El punto número 9, la curiosidad número 9, es algo que también seguro que sabes y que probablemente has experimentado, y es que el ruido mental puede llegar a agotarte. Cuando hablamos del ruido mental, es esa acumulación de pensamientos innecesarios, repetitivos, intrusivos, que ocupan el espacio mental y que disminuyen nuestra capacidad de atención. Este flujo constante, que yo le llamo el bucle, y muchos de vosotros también, es el que puede generar la fatiga mental, la fatiga emocional, y afecta a cosas tan importantes como la capacidad de concentración, como el tomar decisiones, como estar en el momento presente. De nuevo, la importancia que tiene mindfulness y la inteligencia emocional para poder hacer frente a este ruido. ¿Sí? Y finalmente tenemos la curiosidad número 10, que es de la que te hablaba antes, que es un poco la luz al final del túnel de todo esto. Y es que está muy, muy estudiado que nuestra mente, nuestro cerebro es neuroplástico y esto permite cambiar nuestros pensamientos. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y para reorganizarse a lo largo de la vida. Y esto significa que, aunque hayamos formado patrones de pensamiento negativos o limitantes a lo largo de nuestra vida, podamos modificarlos a través de la práctica consciente y de la repetición de nuevos patrones y comportamientos. Cosas que ayudan y de las que vamos a hablar, pues evidentemente mindfulness, ¿vale? O otras técnicas de reestructuración cognitiva. Entonces, la mente, pensamientos, es, porque además, algo que no te he dicho, pero que esto va implícito, la mente, o sea, la mente es el contenedor, ¿no? Digamos, el pensamiento tiene la capacidad de activar algunos sistemas emocionales, algún tipo de constelaciones emocionales que puede haber ahí, como la tristeza, como el miedo, como lo que sea, ¿no? Por lo tanto, saber regular el pensamiento, saber trabajar en él de una forma consciente es muy, muy importante. Por eso, la próxima semana, del 23 al 26 de septiembre, voy a darte estrategias basadas en neurociencia, a través de mindfulness, inteligencia emocional, para que sepas el cómo puedo trabajar yo en todo esto. Tienes toda la información, el enlace para apuntarte en la descripción de este podcast y espero verte el lunes. Si no puedes venirte, no te preocupes, no te apures, que va a quedar todo grabado. Te mando un fuertísimo abrazo, espero que te haya parecido interesante, comparte esto con quien consideres que pueda necesitarlo. Yo vuelvo por aquí la próxima semana y un abrazo enorme. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Que vaya fenomenal.